Buen Dios les bendiga. Los saludo, las saludo a todas, a todos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, mi nombre es Luz Estela Cifuentes de Sánchez. Por la gracia trabajamos en Florencia, Caquetá, en la sede 13, El Portal. Y bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor. Somos pastores allí hace un poco más de un año. Y de ministerio tenemos 21 años. ¿Qué más les digo? Bueno, estamos allí trabajando y agradezco a cada una de ustedes, a la hermana que me invitó para este programa, para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a que leamos las escrituras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad pues y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de compartir esta palabra. He titulado este mensaje: cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Muchas veces me he preguntado por qué vienen los fracasos en la vida cristiana. Orando por mí misma, por mi hogar, mi matrimonio, nuestro ministerio, yo le digo al Señor mis luchas, llorando, le pedí que me guiara cómo orar. Porque tuve que reconocer que más que estar aquí por una invitación, yo necesito de Él. Muchos de los mensajes Dios me los predica a mí primero para reconvenirme, primero a mí. Un tema que el Señor me dio sobre las oraciones circunstanciales es un llamado de atención que Dios me dio a no orar por circunstancias, sino a orar por relación. Gloria al Señor. Luego me lleva esta historia de Naamán, el general sirio, al que siempre se le ha dado un enfoque evangelístico.
y misionero, y está bien. Y si hay algo que a nosotros nos pega duro, es que Dios nos confronte. Pero hermanos, el móvil que impulsa a Dios es que Él quiere darnos la salvación y quiere darnos la vida eterna. Gloria al Señor. Y para eso necesita limpiarnos. San Juan capítulo 15 de los versos 1 al 6 habla sobre la vid que es el Señor y nosotros las ramas. Y dice, toda rama que no lleva fruto la quitará, pero todo el que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Y humanamente hablando, Naamán tenía buena fama. Naamán era trabajador, era valiente, pero había una guerra personal que él no había superado. ¿Por qué? Porque estaba fuera de su alcance humano solucionarlo. Y era una enfermedad. De mil maneras Dios nos ha dicho en su palabra que no dejemos de orar. De mil maneras Dios nos insta a ser perseverantes. Por ejemplo, en la parábola de la viuda y el juez injusto, en el Padre Nuestro, en el modelo de oración. Ahora vamos a analizar la vida de este hombre, de Naamán. La palabra de Dios comienza diciendo que de Naamán, su posición, sus cualidades, su renombre, su hoja de vida, general del ejército de la nación de Siria, varón grande delante de su Señor, valeroso en extremo, porque Dios lo había usado para traer salvación a su pueblo, a toda Siria. Al igual que a él, Dios a muchos de los que están aquí en esta red, ahí sentados escuchando, Dios ha usado. Tenemos cualidades delante de la gente, gozamos de estima. Pero recuerden que aunque los hombres nos vean con estima, el único que sabe quiénes somos realmente es Dios. Por tanto, es necesario que seamos conscientes de que sin Dios no somos nada. Que salen bastantes letreros allí y entonces no puedo enfocar la vista en la cama. Pero recuerden que aunque los hombres nos vean con estima, entonces el único que sabe quién es Dios. Por tanto, es necesario que seamos conscientes que sin Dios no somos nada, no tenemos nada, no sabemos nada. La lucha de Naamán, vamos a hacer como un semitítulo. Después de que la Biblia muestra los logros de Naamán, dice que era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Debajo de ese uniforme de general, de su título, de sus logros como militar, de esa gracia ante el mismo rey, Naamán cargaba con una vergonzosa enfermedad que le estaba pudriendo la piel de su cuerpo. Bendito el Señor. Y los únicos que sabían lo que pasaba era su familia. Allí era donde se lavaba ese uniforme. Allí era donde podían ver el proceso de cómo la enfermedad iba minando su vigor, minando sus fuerzas y dañando la apariencia de su piel. Y si hay algo que Dios quiere es que nosotros le mostremos nuestras heridas, que no nos hagamos los de la vista gorda, que le hablemos a Él al respecto. Muchos tienen luchas en su vida espiritual, con sus pasiones, con su familia. Cuando hay una lucha espiritual, no las esconda tras el traje de honor de un cargo, porque al final vamos a terminar no dando el fruto que Dios espera que demos. Dios sabe que como esposa, como madre, como servidora, tengo aristas por pulir. Por eso fue necesario que una ocasión me sucedió que me fui a varios días a un ayuno a hablar con el Señor. Y estando allí, Dios me hizo una pregunta que hoy también les hace a ustedes. ¿Cómo estás tú? Dios me llevó a través de la vida de este hombre a reconocer que necesito su presencia.
para ser mejor hija de Dios, para ser mejor esposa, para ser mejor madre, para ser mejor esposa de pastor, y solo es posible con la ayuda de Él. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Una vez un hombre fue a buscar el consejo de mi esposo y a mí me sorprendió mucho porque pues estábamos en obra misionera y me sorprendió mucho porque esa persona que fue a buscar a mi esposo era un empresario próspero, muy buen hijo, tenía una empresa muy llevada adelante, se llevaba bien con la familia, se llevaba bien con los empleados, con sus hermanos, pero llorando le dijo al pastor que la culpa de sus pecados lo estaba matando. Y yo creo que la lucha de Naamán es nuestra lucha, es de todos y para todos. La salida otra vez, una vez más, es el Calvario, una vez más es Jesucristo, donde Él pagó todo lo que hemos hecho, cuanto hemos pasado, tormentas de las que estamos en pie solo por su gracia. Y seamos sinceros con el Señor, la cámara secreta de la oración es el secreto para no sorprender al pueblo de Dios con un fracaso. Más sin embargo, una vez le decía yo en un encuentro que tuvimos de esposas de pastores en Caracas, yo le dije, esto es bueno enfrentarlo, esto es bueno hablarlo. Porque dentro del pastorado y esposas de pastores, el diablo está haciendo bajas dentro del pueblo de Dios. El diablo está dándonos, está atacando y él ataca de frente. Amén. Entonces, si queremos no sorprender a la familia, no sorprender al pueblo de Dios con un fracaso, el secreto es la cámara secreta. El secreto es la cámara secreta con Dios. Pero más sin embargo cometemos el error que cometió Naamán. Yo estoy casi segura que el tema de conversación en la casa de Naamán era su enfermedad. Porque allá había una muchacha israelita que de repente sintió la confianza de decirle a la señora que en Samaria había un profeta que podía sanar a su amo. Pero hay una cosa que sí es segura, que al igual que Naamán, muchos hijos de Dios tienen sus peticiones. Yo creo que en esta mañana, en este grupo, muchos tenemos nuestras peticiones, las luchas, las heridas, y queremos ser sanados. Hay algunos que quieren superar los problemas con el temperamento. Otros quieren superar el problema con la pereza espiritual. Otros con las tentaciones. Otros con la falta de servicio. Otros con las rencillas. Otros con el desánimo de pronto que da la enfermedad, etcétera. Y Naamán pues va y le cuenta al rey lo que dijo la jovencita. Y el rey le dice, listo, yo le doy unas cartas y usted se va para donde el rey de Israel y vamos a ver qué hacemos. Problema número 1 de los creyentes, contarle su problema primero a la gente en lugar de buscar a Dios. Buscar apoyo en hombres y no en el eterno Dios. Nuestro Dios se llama Jesucristo. ¿Y cuántos levantan la manito y dicen amén? Gloria al Señor. Entonces Naamán sale cargado de plata, sale cargado de oro, de vestidos, con el fin de comprar su sanidad. Póngale cuidado. Como muchos famosos de hoy dicen, de hoy día, que lo tienen todo, pero tienen vidas familiares y personales hechas un desastre. Pero llega al hombre equivocado. Llega al hombre equivocado. Llega ante el pobre rey de Israel, que con su reacción reconoce que él no puede dar muerte ni vida a nadie. Ese hombre se pegó la asustada del siglo y pensó que era una estrategia de ataque contra su pueblo. Bendito sea el Señor. En este momento, 2024, en este momento Israel está ciega, porque no reconoce hoy, como tampoco sabía el rey de Israel.
Ese rey que había ya en ese tiempo, en los tiempos de Naamán, no sabía que en su misma tierra vivía el profeta de Dios. Israel no sabe que en sus calles estuvo el Redentor. Si Naamán y si el rey de Israel lo hubiera sabido, no habría echado a perder la pobre ropita que se rompió, que se rasgó. Israel está ciego en este momento, porque el día que Jesucristo lo disponga, y ya viene porque vendrá, el Señor abrirá sus ojos y reconocerán a Jesucristo como el Dios, el Mesías Todopoderoso. Uno que otro, como la muchacha cautiva, saben que Jesucristo es el Adonai del Antiguo Testamento. Y solo Jesucristo sana de la lepra del pecado. Eliseo dice que cuando él oyó todo, le dijo al rey, bueno, que venga y sabrá que hay profeta. Ustedes saben muy bien que muchos han sabido que a través de este grupo Dios ha respondido. Dios les ha respondido muchas peticiones a este grupo y que Dios bendiga a los que lo organizaron. Nosotros sabemos que es el Señor el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y bueno, sí, Señor, se fue Naamán con sus caballos, con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y qué bueno fuera que hubiera entrado a la casa de Eliseo, ¿verdad? Como dice el coro, entra a la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Es posible, sí es posible que muchos creyentes cometan la misma falla de Naamán, la falla número 2. La primera, hablar a veces las cosas primero con humanos que con Dios. Cuando usted tenga alguna dificultad, hable primero con Dios. Y si tiene que hablar con alguien, hable con alguien que le aporte a usted bendición, que le aporte consejo. Problema número 2 que tuvo Naamán y que tienen muchos creyentes: llegar a la puerta de la casa de Dios solo porque necesita del Señor algo. Si viniste a esta ventana virtual solo porque quieres algo, es llegar solamente hasta la puerta y perderse de recibir algo más especial. Naamán, ¿qué debió haber hecho? Debió haberse bajado de su carro con la actitud de saber más del Dios de Israel. Bueno, a mí me han dicho que Israel tiene un Dios todopoderoso, cuéntenme de él. Y muchos hijos de Dios son así, y muchas personas son así. ¿Cuántas personas llegan a las iglesias buscando una sanidad, la logran y se van? Eso yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Y como la actitud de Naamán fue lejana, pues Eliseo le manda a un mensajero que le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y se las limpio. A mí me llama mucho la atención la reacción de Naamán al mensaje de Eliseo. Le dio enojo. Y ese enojo deja ver que no era tan valeroso de espíritu, al contrario, eso muestra que era orgulloso, que era altivo, que era prepotente. Y nosotros no somos mejores que él a veces. A veces estamos como estamos y nos creemos con derecho a reclamarle a Dios. No, pero si yo soy el general, ¿qué general ni qué nada? No ves que estás enfermo, no ves que tienes una necesidad. Y a nosotros nos conviene acercarnos a la presencia de Dios. En muchos lugares, campamentos, le he dicho a los hermanos y se lo he dicho incluso allá a la iglesia, a la sede 13, cuando tenemos nuestros retiros y todo eso. Yo oro por la gente. Y a veces algunos se convierten en escritores de papelitos. Escriben un papelito, ore por mí. Y algunos hasta se atreven a decir, hermana fulana, hermana Judy Estela, hermana Gloria Patricia, hermana Doralí, hermana Jenny, ore usted por mí, que a usted Dios sí la oye. Pero Dios oye a todo el que se acerca a él, a todo el que sacrifica la carne, tiempo, espacio en buscar de Dios, en encerrarse con Dios.
Vamos a hablar del monólogo de Naamán. ¿Qué es un monólogo? Es hablar consigo mismo. Y nosotros nos quedaríamos boquiabiertos de todo lo que un ser humano habla para sus adentros. El año pasado creo que hablé en la iglesia sobre el silencio y las clases de silencio que hay. Hay 3 clases de silencio, porque a veces pensamos que el silencio solamente es el de las palabras, pero hay silencio de las palabras en la oración. Un ejemplo de una oración silenciosa es Ana, que ni se le oía la voz, solo se le movían los labios, pero hizo una oración del más alto nivel. Está el silencio de los pensamientos, que el apóstol Pablo dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos ayunos y cuántas oraciones se pierden porque no se silencia el pensamiento? Se pierden ayunos, se pierden tiempo de oración porque hay algo que está interfiriendo en el pensamiento y no nos deja concentrar. Y está el silencio de las pasiones, ¿sí? Como dice la Biblia en Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, pero cuando se metió a orar y se metió en Dios, Dios le permitió que orara y no lloviera por 3 años y medio. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, bueno, aquí vemos el ejemplo de un ser humano sin control de los pensamientos, de sus palabras ni de sus emociones. Vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos lo muestre en 2 de Reyes 5, 11 y 12. Y Naamán se fue enojado. He aquí yo decía para mí, fíjate que él no le estaba diciendo a nadie. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Bueno, oiga, yo creo que si Naamán viviera hoy fuera trinitario, que son amigos del show y del protagonismo. Problema número 3 de todo ser humano, incluyéndome. Si yo estoy mal espiritualmente, yo puedo cometer 2 errores, pero bien garrafales. Creer que estoy bien y seguir funcionando como si nada. Y uno a veces se sorprende, oye, pero aquella persona que servía, sea pastor o no sea pastor, sea líder o no sea líder, pero ¿por qué cayó estrepitosamente? ¿Por qué se fue de la iglesia? ¿O por qué se dividió? ¿O por qué resultó por allá en otra doctrina? Estos días supe de una familia que se fue a seguir a los mesiánicos, una familia que estaba en la iglesia y de un momento a otro, ¿sí? Entonces, problema número 3 de todo ser humano, creer que está bien y seguir funcionando como si nada, o enojarme porque Dios no me cambia, enojarme porque Dios no me sana o porque Dios no me ayuda. Y a esos errores añadimos otro peor, pretender recompensa sin acercarme a Dios. Ustedes saben que hay muchas personas así, personas que usted ve en la iglesia con un nivel espiritual que siempre va como a rastras, no oro, no voy a los cultos como debo, sirvo con negligencia y aún así que Dios me dé todo a pedir de boca, que me trate con especialidad, así era Naamán. Alguito más, estoy hablando con hombres y mujeres que un día decidieron por Jesucristo, que prometieron ser fieles hasta la muerte y aún más tenemos cargo en la iglesia. Mire, hermanas y hermanos, Dios me tiene que hablar así de duro a mí, sí, a Luz Estela Cifuentes. Entonces, cuando yo me pongo a ayunar, a buscar su rostro en las noches, pendiente del cargo, de los compromisos con mi Señor, no con mi esposo porque es pastor. A veces la enfermedad me agobia y no puedo ayunar, entonces el Señor me dice, pero puedes orar, mi hija, así sea en la cama. Y es entonces cuando yo me alineo, pues yo sé que a todos nos pasa, ay Dios mío, empezamos como al Señor a alinearnos y entonces cuando mi esposo me acerca, me soba la cabeza y me dice, mi amor, estás trabajando mucho, descansa.
Ahí me doy cuenta que el Señor es el que me tiene alineada. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque me ama, porque ama a mi esposo, porque ama a mis 2 hijas, porque ama a la iglesia. Por eso tiene que limpiarme para que dé más fruto. No podemos acostumbrarnos a esperar un campamento, a esperar una convención, a esperar qué bueno este espacio donde están a diario compartiendo la oración, la alabanza, los consejos. Bendito sea el Señor. Porque muchos esperan y eso es un común denominador en las iglesias, que se esperan eventos especiales, vigilia. No, Dios quiere que cuantas veces sea necesario yo me zambulla en la presencia de Dios. La lepra no se le quitó a Naamán con una sola sumergida en el Jordán. Se sumergió 7 veces en el Jordán y el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección. Hay luchas internas que llevan muchos años, pero como dice Pablo en el libro de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que lo que no quiero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Dios tiene que mandarnos a que nos lavemos en el río de su presencia, en el río de su gracia, en el río de su Espíritu Santo. Oraremos con todo fervor porque hay crisis, porque hay escasez, porque hay problemas en la casa, porque hay problemas en el ministerio, en el país, y programaron estos retiros o estas ventanas virtuales. No. Este tipo de espacios debería ser un refrigerio, una comunión entre hermanos, de algo que ya se viene haciendo personalmente todos los días, que es hablar con Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo oraré por lo mismo? La lepra de Naamán no se fue en la primera ni en la sexta sumergida, fue en la séptima, hasta que su piel quedó como la de un niño. ¿Sabe qué significa eso? Que con el pecado batallaremos hasta cuando dice la Biblia, hasta que esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas por Jesucristo que nos da la victoria. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Siempre no dejemos de crecer. Hoy te entristeciste, hermana, zambúllete en la presencia de Dios. Mañana te sientes tentado, sumérgete en el río de Dios. Te enfermaste, métete al agua de la presencia de Dios en oración. 2, 3, 4, 5, 6, y ya verás que cuando lleguemos a la perfección, donde este cuerpo será transformado, como dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese día que seamos transformados, o que durmamos en el Señor, o que seamos transformados y llevados a encontrarnos en la nube con el Señor, ese día seremos libres de esta jaula llamada cuerpo, con todas sus inmundicias, porque así como le dijeron los criados a Naamán, así le digo yo a cada uno de ustedes y me digo a mí misma: si Dios te mandara a hacer una gran cosa, ¿no la harías? Si Él dijo que separados de Él nada podíamos hacer, ¿por qué se intenta tanto seguido y seguido alejarse de la presencia de Dios? La Biblia dice orar sin cesar, ¿verdad? Amén. No dejando de congregarnos.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego, en súplica en el Espíritu, con acción de gracias. Perseverad en la oración, dice también Colosenses. Estoy citando la palabra de Dios textualmente. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Santiago el apóstol también aconseja, inspirado por el Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Todas estas y muchas más escrituras nos animan a orar cuantas veces sea necesario. No, que ya oré. No, que voy a orar por una situación que tengo y me propuse 10 ayunos. No le pongamos plazos a Dios ni cantidades a Dios. Esta lucha nuestra terminará el día que durmamos en el Señor o que seamos transformados y estamos vivos en el día que el Señor venga por la iglesia. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos somos soldados de Jesús. Y el soldado es objetivo del enemigo. El soldado lo distingue un uniforme, una causa, un propósito. Y mientras este cuerpo sea transformado, hermanos, hermanas, en un cuerpo incorruptible vamos a sumergirnos en la presencia, en el río de Dios, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros, no señalándonos porque la misma batalla la vivimos todos, hermanos. La mayor victoria nos espera, la vida eterna, y allá ya no tendremos que llorar. Aleluya, este país en crisis es posible que haya desestabilizado a muchos soldados, pero Colombia nos necesita fuertes y aquí está el que nos hace fuertes en debilidad. Como Naamán, tal vez traigas a cuestas una herida que solo tu familia conoce, un dolor. Te invito a nadar en el río de la gracia de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. ¿Cómo pasan los años? Viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba que el enemigo se levanta a susurrarte en el oído que lo que Dios a ti te dijo no lo verás, que no le creas. Mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma
viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar